tardes, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat de este semestre, vamos a decirlo así, de esta temporada del Círculo Bastiat, que hemos dedicado a analizar y a comentar esto que yo he llamado el decálogo económico del gobierno, que es, como su nombre lo indica, un decálogo de normas que desde mi punto de vista debería de seguir el gobierno para realmente contribuir al progreso económico de las naciones y no entorpecerlo y ya en caso extremo frenarlo de plano, como muchas veces sucede, ¿sí? A mí me parece que es importante que, sobre todo desde la perspectiva liberal, se tenga muy claro qué es lo que el gobierno no debe de hacer y qué es lo que sí debe de hacer para realmente apoyar el progreso económico de los países. ¿Sí? Y es por eso que yo hace ya un par de años me di a la tarea de escribir este decálogo, ¿sí? Que yo llamo decálogo económico o decálogo para el buen comportamiento económico del gobierno, ¿sí? Y quiero comenzar nada más repasando los tres primeros mandamientos que ya vimos, nada más para retomarlo de ahí. El primer mandamiento, digámoslo así, dice: reconocerás plenamente, definirás puntualmente y garantizarás jurídicamente la libertad para trabajar, emprender, producir, ahorrar, invertir, comerciar, consumir, etcétera, etcétera, así como la propiedad sobre los medios de producción, el patrimonio y los ingresos. El segundo mandamiento dice que aceptarás que toda persona tiene el derecho de realizar la actividad económica que elija, tanto por el lado de la producción como del consumo, siempre y cuando al hacerlo no viole derechos de terceros. En pocas palabras, no limitarás, salvo cuando al no hacerlo se atente en contra de los derechos de los demás, la libertad para emprender y para consumir. El tercer mandamiento dice que aceptarás que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, y ahí subrayo yo lo de íntegro de su trabajo. Dicho de otra manera, no limitarás la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, salvo por la parte de los mismos que necesites y que obtengas por medio del cobro de impuestos, para de manera igual garantizar la seguridad e impartir justicia, ¿sí? Y a ver, este es un tema, el tema de los impuestos, muy interesante porque se puede analizar, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría económica, pero también se puede y se debe analizar, por ejemplo, desde la perspectiva de la filosofía del Estado, inclusive de la filosofía del derecho, ¿sí? Porque al final de cuentas, independientemente de a quién se le cobren, de cuánto se le cobre y de a qué destine el gobierno esos recursos, pues cobrar impuestos supone obligar al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo, ¿sí? Yo esto lo digo muy en serio, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Claro, y acabo pagándolos para evitarme los problemas en los que me metería si no los pago. Pero hay una diferencia, me parece a mí importante, entre que alguien pague impuestos, de la misma manera que alguien paga en el mercado por algún bien o servicio que necesita, y el hecho de que a uno le cobren impuestos, siendo que muchas veces los supuestos bienes y servicios que debería de recibir a cambio, pues brillan por su ausencia, ¿no? Y me refiero en particular a esos dos bienes, digámoslo así, que todo gobierno debería de proporcionar, que es la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia, ¿no? No hay un gobierno que sea 100% eficaz en el cumplimiento de esas tareas. Por más honesto que sea el gobierno, nunca será 100% eficaz, o dicho de otra manera, nunca será capaz de garantizarle a todos todo el tiempo la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia, ¿sí? Entonces, este asunto de los impuestos tiene que ver, obviamente, con toda la parte teórica desde el punto de vista de la economía, pero también tiene toda una dimensión que tiene que ver con esto que yo llamo filosofía del derecho o filosofía también del Estado, ¿sí? Ahora, a ver, pareciera ser que lo que yo escribí en este tercer mandamiento es contradictorio, porque, a ver, yo comienzo diciendo, aceptarás, y le estoy hablando al gobierno, que toda persona
tiene derecho al producto íntegro de su trabajo. Y cuando uno pregunta, a ver, ¿tenemos o no tenemos las personas el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo? Yo no he encontrado una sola persona que diga que no. Así que de bote pronto diga, no, fíjate que los seres humanos no tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, no. Pero si aceptamos que tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, entonces lo que hay que hacer es encontrar la justificación para el cobro de impuestos. Porque cobrar impuestos supone que hay alguien que es el recaudador, que en última instancia, bajo amenaza de algún castigo, obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo. Eso es cobrar impuestos. Inclusive el mismo nombre así lo indica, ¿no? Es un impuesto, algo que alguien te impone, ¿sí? Algo que alguien te impone. Ahora, después de decir yo que aceptarás que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, digo, dicho de otra manera, no limitarás la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, salvo por la parte de los mismos que necesites y obtengas por medio del cobro de impuestos para de manera igual garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, ¿sí? A ver, aceptemos, como lo hacemos los liberales, que necesitamos un gobierno, ¿sí? Y necesitamos un gobierno por los bienes que provee o debería de proveer, que básicamente son la seguridad contra la delincuencia y de fallar la impartición de justicia. Es por eso que yo digo que todo gobierno es un mal necesario. A ver, es necesario por estos dos bienes que provee, la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia. Por eso es necesario. Pero es un mal porque la manera que cualquier gobierno tiene de financiar esas tareas, ayer, hoy o mañana, es cobrando impuestos, ¿sí? Y eso supone obligar al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo. Y sin estirar mucho la liga, pues esa es la definición de robo. Cuando alguien obliga a otro, bajo amenaza, a entregar parte del producto de su trabajo, lo que está haciendo es robándole. El otro no le entrega esa parte del producto de su trabajo voluntariamente. El ladrón le puso una pistola en las sienes, ¿sí? Y por ello obliga a la víctima a entregarle parte del producto de su trabajo. El gobierno no llega al extremo de ponernos una pistola en las sienes, pero vaya que hay amenazas, ¿no? Es decir, tú no cumples con tus obligaciones tributarias y te puedes hacer acreedor a castigos que van desde un recargo, suponiendo que te hayas pasado de la fecha límite para pagar tus impuestos, entonces tienes que calcularlos con un recargo, hasta la cárcel, puedes acabar en la cárcel por evasión de impuestos, y en una de esas también, para que el gobierno se cobre lo que le debes, pues puede expropiar parte de tus bienes, ¿no? Es decir, ahí hay una clarísima amenaza, ¿no? Clarísima amenaza. A ver, yo no voy a decir aquí que yo pago impuestos convencido de que al hacerlo estoy contribuyendo al bien común porque el gobierno de la manera más honesta y eficaz destine esos recursos que me obligue a entregarle, pues para que todos vivamos mejor. La verdad es que no. A ver, yo pago impuestos, sí, pues precisamente para evitarme los problemas en los que me metería si no los pago y me caen en la evasión. Esa es la razón realmente por la cual los pago. Oiga, pero que entonces usted no los paga convencido, como cualquier buen ciudadano, de que esos recursos el gobierno los va a utilizar de la mejor manera posible para promover el bien común, lo que ustedes gusten y manden. Pues la verdad es que no, La verdad es que en mi caso no. Yo los pago, pues porque simple y sencillamente quiero evitarme el problemón en el que me metería si al no pagarlos el gobierno me cae en la evasión y me hago acreedor a un castigo, ¿sí? Entonces, el gobierno es un mal necesario por los bienes que provee, que son, de entrada, estas son las dos tareas esenciales de cualquier gobierno: garantizar la seguridad contra la delincuencia, ¿sí? O dicho de otra manera, garantizar el respeto a los derechos de la persona, y de fallar, impartir justicia, que supondría fundamentalmente castigar al delincuente, ¿no? Castigar al delincuente, lo cual nos lleva a considerar lo que algunos creen que es la segunda dimensión de la justicia, ¿no? No solamente castigar al delincuente, sino también resarcir a la víctima, ¿no?
Pero aquí la pregunta es, ¿quién es el que debe resarcir a la víctima? Vamos a suponer que a mí me roban 1,5 millones de pesos, a los 15 días efectivamente la policía hizo un trabajo eficaz y agarraron al ladrón, el ladrón ya está en la cárcel, pero en esos 15 días el ladrón se gastó el 1,5 millones de pesos que me robó y simple y sencillamente no tiene cómo restituirme lo robado porque no tiene, como decimos, en qué caerse muerto. Aunque quisiera, no tiene en qué caerse muerto. Literalmente, sí, tiene lo que trae puesto encima, ¿no? Claro, entonces, ¿quién debería de resarcir a la víctima? Y por ahí hay algunos ilusos que creen que entonces debería de ser el gobierno, ¿no? Es decir, si tú me robaste 1,5 millones de pesos y no me los puedes restituir porque ya te los gastaste y no tienes en qué caerte muerto, bueno, entonces tu gobierno deberías de darme a mí ese 1,5 millones de pesos. Pero claro, ¿de dónde va a sacar el gobierno ese 1,5 millones de pesos? Pues de algún contribuyente, con lo cual estaría obligando a un contribuyente que ni la debe ni la teme a resarcir a la víctima de un robo sin haber sido ese contribuyente ladrón, lo cual evidentemente es injusto, ¿no? A mí me queda claro que quien debe resarcir a la víctima, ¿sí?, es el victimario, siempre y cuando, ¿sí?, ello se pueda, ¿no? En muchos casos es imposible. En aquellos en los cuales fuera posible, bueno, pues adelante, ¿sí? Ahora, a ver, yo he dicho aquí que las dos tareas esenciales del gobierno son garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia. Y por lo general los liberales reconocen que pues sí, que estas son las dos tareas legítimas del gobierno, pero yo creo que hay otras tres que no podemos pasar por alto, ¿no? Además de garantizar la seguridad contra la delincuencia y impartir justicia. A mí me parece que la tercera tarea que debe desempeñar un gobierno es la de proveer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que realmente deban de proveerse. Un bien público, como lo define la teoría económica, es aquel de cuyo consumo no es posible excluir a alguien y cuyo consumo no genera rivalidad. Un buen ejemplo de los bienes públicos es el alumbrado de las calles. Una vez que ha anochecido y se prenden las luces de la calle, ¿cómo le hace uno para excluir a alguien que esté pasando de noche debajo de ese farol de los beneficios que ese farol le reporta? ¿Cómo le haces para excluirlo, no? Y además, ¿por qué habrías de excluirlo, no? ¿Por qué habrías de excluirlo, no? Y además, esa luz de la cual él se está aprovechando no le quita luz a nadie más que esté alrededor para poder también seguir caminando por la calle viendo dónde está pisando, ¿no? Ese es un buen ejemplo de lo que es un bien público, como a mí me gusta puntualizarlo, por su propia naturaleza. Un bien público es aquel de cuyo consumo no es posible excluir a alguien y cuyo consumo no genera rivalidad. Otro buen ejemplo de los bienes públicos serían, por ejemplo, los fuegos artificiales. Si alguien en una fiesta lanza fuegos artificiales, pues cualquiera que esté a una distancia adecuada puede ver los fuegos artificiales. ¿Cómo le haces para excluir a alguien de que los vea una vez que los fuegos artificiales se lanzaron? Pues basta con que levantes la vista al cielo y vas a poder ver los fuegos artificiales. Y el que alguien vea esos fuegos artificiales no quiere decir que alguien más no los pueda ver porque tú los estás viendo, ¿no? No sucede lo mismo, por ejemplo, con una taza de café. Si yo hubiera entrado a este salón con una taza de café, los tragos que yo le doy al café se los di yo y nadie más, ¿sí? Y nadie más. Ahí sí hay una rivalidad en el consumo. Ese trago que yo le di al café se lo di yo y no se lo pudo haber dado nadie más. Y obviamente, en el caso del consumo de café, sí hay maneras de excluir a los demás. A ver, si yo hubiera entrado a este salón con un termo con café y lo pongo aquí, ¿sí?, ¿qué es lo que ustedes entienden? Bueno, que ese es mi café, que ese es mi termo y que me lo voy a beber yo, y que ninguno de ustedes tiene derecho a pasar por aquí y a llevarse mi termo y tomarse mi café. El simple hecho de que alguien llegue a un salón con su termo con café, entendemos, ¿sí?, que estamos excluidos del consumo de ese café porque ese café es del fulanito que trajo su termo y lo puso aquí en el escritorio. Ahora, esto no quiere decir que fulanito no pueda ser compartido y comparta su café con los demás, ¿no? A ver, dele cada quien un traguito, pero el traguito que cada uno le da genera rivalidad.
Si yo te presto mi taza de café, ahora mira, veo que te estás muriendo de frío, dale un trago al café caliente para ver si te calientas. Ese trago que tú le diste generó rivalidad, nadie más se lo pudo haber dado. Pero a ver, de la luz de la cual nos estamos beneficiando ahorita aquí, tanto de la luz solar que entra por la ventana como de esta luz artificial de los reflectores, ¿sí? Nos estamos beneficiando todos, ¿sí? Ahorita yo me estoy beneficiando de esa luz que me permite ver bien lo que está escrito en esta hoja, y yo quisiera pensar que ustedes también se están beneficiando porque les permite ver un poco mejor. Pero el que yo me beneficie de consumir parte de esa luz no les resta a ustedes la posibilidad de beneficiarse igualmente, ¿sí? Y a ver, y cualquier persona que entre en este salón, pues se beneficia de la luz. ¿Cómo le hacemos para excluirlo, no? Hombre, claro, habría maneras. No abras los ojos, ¿no? ¿Y qué sentido tendría decirle a alguien que no abras los ojos para que no te beneficies de la luz? Entonces, los bienes públicos por su propia naturaleza son aquellos de cuyo consumo no es posible excluir a alguien y cuyo consumo no genera rivalidad, ¿sí? No genera rivalidad. Y se considera que si esos bienes públicos son verdaderamente necesarios, por ejemplo, para vivir mejor, y yo creo que vivimos mejor con las calles iluminadas por la noche que como boca de lobo, esos bienes públicos o servicios públicos deben ofrecerse por el gobierno para evitar precisamente el problema de los gorrones, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros somos vecinos, vivimos en una cuadra y en nuestra calle no hay luz, de tal manera que al momento en el cual se pone el sol, aquello es una verdadera boca de lobo, muy oscura y por esa misma razón peligrosa, ¿no? Porque pues, es un lugar muy propicio para que te asalten porque no vas a ver absolutamente nada, ¿sí? Y que estamos preocupados por esa situación y decidimos, ¿sí?, nosotros de nuestro bolsillo financiar el que se pongan las farolas, el que se pongan los postes de luz para que en la noche la calle esté alumbrada, ¿sí? Y somos nosotros quienes decidimos hacerlo. Vamos a suponer que somos 25 vecinos, hacemos las cuentas de cuánto va a salir aquello, de a cuánto nos toca por cabeza, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si uno de esos 25 vecinos, a la hora de la hora, ¿sí?, no da su aportación? La pregunta es, ¿los otros 24, ¿sí?, renunciarán a poner la luz? Probablemente no, ¿sí? Y si el vecino que renunció a poner su aportación, precisamente por hacerlo, se convierte en un gorrón, porque va a estar aprovechándose de la luz, ¿sí?, y no pagó por ella, ¿sí?, y no pagó por ella. ¿Cómo evitamos el surgimiento de los gorrones? Pues obligando a todo mundo a pagar por aquello, y eso es cobrar impuestos. Porque una cosa es que nosotros nos pongamos de acuerdo y voluntariamente aportemos para poner luz en nuestra calle, voluntariamente, y otra cosa es que pensemos, no, pero ¿sabes qué? Es que probablemente 2 o 3 se van a hacer patos, ya ves, el vecino del 4 es medio raro, es muy codo, no va a querer soltar el dinero, entonces, ¿cómo le hacemos para evitar que se convierta en un gorrón que recibe el beneficio de la luz que pagamos todos los demás sin haberle aportado un centavo? Bueno, pues obligándolo a pagar. Bueno, ¿y quién es el que obliga a pagar? Bueno, el gobierno, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas de los gorrones es que, por lo general, se acepta que los bienes y servicios públicos, ojo, que realmente sean públicos y que deban ofrecerse, ¿sí?, sean financiados por el gobierno. Y es importante que realmente sean públicos, porque, a ver, por lo general se considera que la alimentación, la atención médica, la educación son bienes públicos. Y es por eso que, por ejemplo, hay escuelas públicas, hay hospitales públicos, hay comedores públicos, ahora con todo esto de la cruzada en contra del hambre. Pero a ver, la pregunta es si los alimentos, por su propia naturaleza, son bienes públicos, cuyo consumo no genera rivalidad y de cuyo consumo no hay manera de excluir a alguien. No, pues claro que no, no son bienes públicos en ese sentido, ¿sí? Su consumo sí genera rivalidad, ¿sí? La hamburguesa que yo me como, me la comí yo y nadie más, ¿sí? Y evidentemente que la manera de excluir a los demás del consumo de esas hamburguesas es cobrando un precio por las mismas. Esa es la manera de excluir a algunos de la compra y consumo de esos bienes, poniéndoles un precio. El que no está dispuesto a pagar el precio o no puede pagar el precio porque no tiene dinero suficiente, queda excluido de su consumo, ¿sí?
queda excluido de su consumo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las medicinas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la educación. El pupitre que un alumno está utilizando, ¿sí?, que está consumiendo, digámoslo en estos términos, no lo puede utilizar ningún otro alumno. Ahí hay rivalidad. Y hay manera de excluir de la educación, ¿sí?, a algunos. Pues claro que sí. Ese es el fin del pago de las colegiaturas. Oye, pero a ver, ¿qué no es verdaderamente diabólico, ¿sí?, ingeniar un mecanismo para excluir a la gente de satisfactores básicos como son la alimentación, la educación, la atención médica? Bueno, no es verdaderamente diabólico idear esos mecanismos. Lo que pasa es que todos esos bienes, la comida, las medicinas, los pupitres, son escasos, ¿sí? No alcanzan para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera, y de tal manera que hay que buscar la manera de racionarlos. Y la mejor manera que hemos encontrado los seres humanos de racionar lo que es escaso es vía el sistema de precios, ¿sí? ¿Para quién se produce este paquete de pan Bimbo? Pues para el que esté dispuesto a pagar su precio, ¿sí? Para el que esté dispuesto a pagar su precio, sin pasar por alto, ya que estamos hablando de los precios, un hecho innegable: producir pan Bimbo cuesta. O sea, no nada más de que no haya suficiente pan Bimbo para todos en las cantidades que cada uno quisiera, sino que cuesta. Entonces, aunque quisiéramos, ¿sí?, que el pan Bimbo fuera gratis, debemos de reconocer como consumidores que si queremos seguir teniendo pan Bimbo, pues tenemos que estar dispuestos a pagar un precio que le permita a los señores Servitje, los dueños de la Bimbo, pues por lo menos recuperar sus costos de producción, incluida ahí una ganancia normal, ¿no? No hay de otra. No, en pocas palabras, los precios no son un capricho, no son producto de la maldad del empresario, del oferente, del productor, del vendedor, que a toda costa lo que quiere es sacar dinero del bolsillo de los consumidores. Los precios son la mejor manera que hemos encontrado los seres humanos para responder a la pregunta: ¿quién se queda con qué? ¿Sí? Y a ver, si esto que acabo de decir suena raro, a ver, ¿cómo que los precios son la mejor manera que hemos encontrado los seres humanos para responder a la pregunta ¿quién se queda con qué? Pregunta que surge del hecho de que vivimos en un mundo de escasez, en el cual no todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera, razón por la cual siempre tendremos todos, de Carlos Slim para abajo, alguna necesidad, algún gusto, algún deseo, algún capricho insatisfecho. Pero ¿por qué digo yo que los precios es la mejor manera que hemos encontrado los seres humanos para responder esa pregunta? ¿Quién se queda con qué? Bueno, vamos a suponer que ustedes están interesados en esta publicación, que es precisamente el Índice de Libertad Económica en Norteamérica, correspondiente al año 2014, ¿sí?, del Fraser Institute de Canadá, ¿sí? Y vamos a suponer que la cantidad demandada es 15, hay 15 personas que quieren esta publicación, pero pues la cantidad ofrecida es nada más una. Entonces tenemos un problema de escasez, hay un faltante de 14 publicaciones, ¿sí? Hay 15 personas que quieren la publicación, nada más hay un ejemplar, pues entonces evidentemente que tenemos un problema de escasez y entonces tenemos que responder la pregunta de quién se va a quedar con esta publicación. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. La primera que se me ocurre, señores, ponga cada uno de ustedes su nombre en un papelito, doblamos el papelito, lo metemos en una urna, meneamos la urna para que todo aquello sí se voltee y sacamos un papelito y aquel cuyo nombre aparezca en el papelito se queda con la publicación. Esa podría ser una manera, ¿no? Armamos una rifa. La otra, sí, pues podríamos hacerlo por méritos académicos, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes tiene el mejor promedio en la carrera? Ah, pues fulanito de tal tiene 9.7 y no hay nadie que tenga un promedio mayor. Bueno, pues por méritos académicos, fulanito que tiene 9.7 de promedio se lleva la publicación. La otra, por compadrazgo. ¿Sí? La publicación se la va a llevar aquel de ustedes que a mí me caiga mejor, ¿sí? Y eres tú, y entonces ahí está, la publicación te la llevas tú, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí he pensado 3 formas de resolver el problema de la escasez.
de responder a la pregunta, ¿quién se va a quedar con la publicación? Pero ¿cuál es el problema con cualquiera de estas tres formas, la rifa, los méritos académicos o el compadrazgo? Que si lo resolvemos de esa manera, alguien se va a quedar con la publicación. Y yo, que soy el editor, a quien le costó su publicación, ¿con qué me voy a quedar? Pues con absolutamente nada, porque cualquiera de esas tres maneras supone que yo les estoy regalando la publicación. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si yo, editor, regalo todo lo que publico? Pues que a los 15 días quiebro, porque a mí me costó publicar esto. ¿Sí? Entonces, ojo, no nada más está el problema de la escasez. ¿Sí? A ver, no hay publicaciones para todos. Está el problema de que publicar esto cuesta. Publicar esto cuesta. De tal manera que si ustedes quieren seguir teniendo este tipo de publicaciones, alguien tendrá que pagar por ellas. Alguien. ¿Sí? Como dice el dicho, there's not such a thing as a free dinner. No hay tal cosa como una cena gratis. Que no la pagues tú no quiere decir que alguien no la haya pagado. ¿Sí? Que los muchachos que van a las escuelas públicas no paguen la colegiatura no quiere decir que alguien no las pague. O para ser más exacto, no quiere decir que a alguien no lo obliguen a pagarlas. Vuelvo a lo que dije hace rato, yo no pago impuestos, a mí me los cobran, me obligan a y lo pago, ¿sí? Entonces, los precios, señores, son la manera que hemos encontrado los seres humanos para responder a la pregunta ¿quién se queda con qué? Y al final de cuentas, ¿sí?, quienes se quedan con los bienes y servicios son quienes más los aprecian. Y recuerden ustedes que el comportamiento del consumidor está determinado por dos variables. Lo que queremos, que depende de nuestras necesidades, y lo que podemos, que depende de cuánto poder adquisitivo tengamos. Porque en el mercado no vale ni lo que necesitamos, ni lo que queremos. Vale únicamente lo que podemos. A ver, yo traigo una jaqueca terrible, ¿sí? Llego a la farmacia a comprar la medicina que me la va a quitar. Tengo una necesidad, quitarme el dolor de cabeza, por lo tanto quiero un par de aspirinas. ¿Y dónde conseguir las aspirinas? Pues en la farmacia. Y entonces pido el par de aspirinas, me los dan y le digo al dependiente, mire, le agradezco mucho, no tengo con qué pagar las aspirinas, puede usted cacharme, no tengo absolutamente un centavo, pero me duele mucho la cabeza, así que muchas gracias y me llevo las aspirinas. Bueno, a lo mejor, por tratarse de mí, ¿sí?, el dependiente de la farmacia, el farmacéutico, se apiada y dice, bueno, a ver, pues pobre, sí se ve que viene muy mal, que se lleve el frasquito de aspirinas, total, ahí yo las pago. Pero la pregunta es si el farmacéutico va a poder actuar de la misma manera con todos aquellos que lleguen a conseguir una medicina a su farmacia. Pues claro que no, porque a los 15 días quebró, ¿sí? Oye, ¿pero por qué? Pues porque producir medicinas cuesta, distribuir las medicinas cuesta, ofrecerlas a los consumidores, tener una farmacia, cuesta. Tener un dependiente en la farmacia que se encargue de atender a quienes van a comprar medicinas cuesta, lo hace a cambio de un salario, ¿sí? Lo hace a cambio de un salario. Entonces, nuestro comportamiento como consumidores está determinado por lo que queremos, pero también por lo que podemos, porque en el mercado no vale ni lo que necesitas ni lo que quieres, sino solamente lo que puedes. Y no solamente en el caso del consumidor, también en el caso del oferente, ¿no? A ver, señores, ¿ustedes no creen que cualquier oferente quiere, porque además lo necesita, vender absolutamente todo lo que le ofrezca a los consumidores? Bueno, pues claro que sí. La pregunta es, ¿en todos los casos lo pueden? No, pues claro que no. Porque si le estás ofreciendo al consumidor algo que el consumidor no necesita y por lo tanto no quiere, pues nunca te lo va a comprar. ¿Sí? Tú tienes como oferente que darle gusto al consumidor, ofrecerle aquello que él verdaderamente necesita y quiere, ¿sí? Necesita y quiere, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, los bienes y servicios escasos, que no alcanzan para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera, terminan en las manos
de los consumidores que más los aprecian. Y esa apreciación es una combinación de lo que el consumidor quiere y lo que el consumidor puede, ¿sí? El ejemplo que a mí me gusta poner, a ver, ¿por qué creen ustedes que yo no fumo? ¿Porque no quiero o porque no puedo? Es decir, porque no tengo dinero suficiente para comprar cigarrillos. A ver, véanme. Pues porque no quiero. Bueno, porque créanme que sí tengo dinero suficiente para poder comprar cigarrillos. Entonces yo no fumo no porque no pueda comprar cigarrillos, sino porque no quiero fumar. Ahora, ¿por qué yo no viajo más de lo que viajo? ¿Porque no quiero o porque no puedo? Porque no puedo. Yo quisiera viajar mucho más de lo que viajo. No viajo más de lo que viajo no porque no quiera, sino porque no puedo, porque no tengo dinero suficiente para viajar más de lo que viajo, ¿no? Pero fíjense cómo nuestro comportamiento como consumidores está determinado por estas dos variables, lo que queremos en función de lo que necesitamos y lo que podemos en función de cuánto poder adquisitivo tenemos, lo cual a su vez depende de qué tan productivo sea nuestro trabajo, de qué tan exclusivo sea nuestro trabajo, qué tan escaso sea el trabajo que ofrecemos en el mercado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, menciono esto porque uno podría preguntarse si lo justo no sería que los bienes y servicios terminasen en las manos, no de quien más los aprecie, apreciación que se forma de la combinación de lo que quieres y puedes, sino en manos de quienes más los necesitan. Porque hay mucha gente que cree que esto es lo justo, ¿no? ¿Sí? Si hay un solo trozo de pan y hay 3 personas, pues pareciera ser que lo justo es que el trozo de pan termine en las manos de quien tiene más hambre. Bueno, de acuerdo, pero ¿cómo mides objetivamente quién tiene más hambre? Eso no se puede medir objetivamente. ¿Quién tiene más hambre? ¿Sí? Hombre, puedes medir objetivamente quién está más desnutrido que el otro, pero no es lo mismo estar desnutrido que tener hambre, son dos cosas distintas, ¿no? O quién tiene más sed. Hombre, salvo casos extremos, ¿no? Una persona que lleva 5 días vagando por el desierto sin haber tomado agua, la comparas con una persona que se acaba de tomar una Coca-Cola, pues evidentemente el agua hay que dársela al que acaba de salir del desierto, ¿no? Ahí está claro, pero esos son casos excepcionales, ¿no? Esos son casos excepcionales, ¿no? Pero además hay una cosa, señores, interesante. Vamos a suponer que pudiéramos medir objetivamente quién necesita más un trozo de pan, un vaso de agua, lo que ustedes gusten. Lo podemos medir objetivamente, sin lugar a dudas, ¿no? Así como podemos medir, por ejemplo, la temperatura del cuerpo con un termómetro y lo puedes medir objetivamente y comparar quién tiene más temperatura que el otro, ¿sí? ¿Qué pasaría si los bienes y servicios se asignaran en función de las necesidades de la gente? Pues que nadie trabajaría. Porque, a ver, si a mí me van a dar según mis necesidades, aquí está la lista del súper, ¿sí? Por favor, me la traen todos los días a las 8 de la mañana para que desayune mis huevitos con jamón, con frijolitos refritos, mis totopos y eso sí, jugo de naranja recién exprimido. Nada de lata, no, recién exprimidas las naranjas. Ese es el problema, ¿no? Pero por el contrario, si la satisfacción de mis necesidades depende de mi esfuerzo, entonces me voy a esforzar. Miren, ese es el problema con el comunismo. Marx pensaba que en el comunismo cada quien iba a aportar según su capacidad y a recibir según sus necesidades. Pero si yo voy a recibir según mis necesidades, pues ¿para qué voy a aportar según mis capacidades? No tendría ningún sentido, ¿no? Insisto, aquí está la lista del súper, señores, esto es lo que necesito y lo quiero aquí todos los días a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Cuál es la manera correcta de responder a la pregunta ¿quién se queda con qué? En función de las apreciaciones de la gente. Ahora, a ver, ¿tú quieres tener más poder de compra? Pues tienes que volver más productivo, te tienes que esforzar más. Miren, el otro día en una clase estamos viendo precisamente este tema y salió una pregunta muy interesante. Me dijo un alumno, a ver, profesor, ya entendimos esto de la apreciación, el querer depende de lo que necesitas, el poder depende de cuánto poder adquisitivo, cuánto dinero tienes, muy bien. Pero, ¿qué sucede si el que puede más
necesita menos, ¿sí?, que el que puede menos. A ver, ¿qué sucede si el que puede más, porque tiene más dinero, necesita menos, ¿sí?, que el que puede menos? Bueno, ¿cuál es la única respuesta a esta pregunta? Pues que el que puede menos tendrá que esforzarse más. Porque luego empezamos, no, pues entonces habría que quitarle un poquito al que puede más para darle al que puede menos. Pero señores, bueno, pues eso es robar. Eso es robar, ¿no? Sí. Y fíjense cómo le agradezco al muchacho que me hizo esta pregunta, porque yo nunca me lo había planteado en estos términos, ¿no? A ver, ¿qué sucede si el que puede más necesita menos que el que puede menos? A ver, ¿qué sucede si el que tiene más dinero necesita menos una baguette de pan que el que puede menos? ¿Qué sucede? Pues que el que puede menos tendrá que esforzarse más. Híjole, pero pues eso no es muy drástico. ¿Cómo que tendrá que esforzarse más? Bueno, señores, pues es que así es, ¿no? Desde aquel problemita, Adán y Eva, la manzana y órale, se me van del paraíso, así son las cosas, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que pretenden los ladrones? ¿Sí? Tomar el atajo. Me voy a aprovechar del esfuerzo de los demás. A ver, yo veo que tú eres muy trabajador, etcétera, etcétera, te sigo la pista, te estoy cazando, y el día de quincena, que sé que sales de tu trabajo con la cartera repleta de billetitos, te asalto. Bueno, ¿qué es lo que hace el ladrón? ¿Sí? Aprovecharse del esfuerzo de los demás, vivir a costa de los demás, vivir a costa de los demás, es decir, tratar de vivir según qué, sus necesidades y no que su esfuerzo. Ahora, claro, robarte, no, un ladrón te diría, no, pero es que robar también supone trabajar, hay que planear el robo. Sí, ¿no? Evidentemente que sí, ¿no? Si nos ponemos así de película gringa de el robo de una obra de arte que lo planearon con George Clooney a la cabeza del equipo, etcétera, etcétera. Pero aquí no me refiero a ese tipo de ladrones de obras de arte, sino del carterista, ¿no? Que ahí anda literalmente cazando a las personas, ¿no? Entonces, ya me perdí. Estábamos con los bienes y servicios públicos, ¿no? A ver, la primera tarea del gobierno, legítima tarea del gobierno, tiene que ser garantizar la seguridad contra la delincuencia o garantizar el respeto a los derechos de las personas. La segunda, impartir justicia, sobre todo en la dimensión que tiene que ver con castigar al delincuente, castigar al victimario. La tercera tarea tendría que ver con ofrecer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que realmente deban de ofrecerse. Y ojo, por ejemplo, la educación, la atención médica, la alimentación, no son bienes públicos por su propia naturaleza. Sin embargo, el gobierno los concibe como bienes públicos porque sin duda alguna, y esto sí es cierto, son bienes, ¿sí?, que por satisfacer necesidades básicas, piensen ustedes la alimentación o la atención médica para el enfermo o la educación para el ignorante, ¿sí?, nadie debería de quedar excluido de los mismos. Con lo cual yo de entrada estoy de acuerdo. A ver, ¿todo mundo debería de comer bien? Sí. ¿Todo mundo debería de tener atención médica? Sí. A ver, ¿quién va a decir no? ¿Todo mundo debería de recibir una buena educación? Sí, de entrada por interés propio. A ver, a mí, Arturo Dan, ¿me interesa vivir en una sociedad de gente bien educada? Pues sí. ¿Me interesa vivir en una sociedad de gente saludable? Pues claro que sí. ¿Me interesa vivir en una sociedad de gente bien alimentada? Sí. La pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de lograr todo aquello? Ahora sí, perdón. Es que esa no es justificación. Es decir, no por el hecho de que estemos más cómodos y todo lo tenemos, significa que tenemos que todos mandar por ello. Ah, no, totalmente de acuerdo. A ver, señores, yo soy responsable por la alimentación, atención médica y educación de mis hijos, no de los hijos del vecino. Ahora, ¿qué es lo que hace el Estado benefactor? Que no es otra cosa más que gobierno redistribuidor. Convierte a unos en responsables por otros por los que no debería de ser responsable. Ese es el problema, ¿no?
Ese es el problema, ¿no? Y miren, a mí me llama muchísimo la atención cómo hay muchísima gente que no acaba de aceptar que el Estado benefactor, el gobierno redistribuidor, lo que hace es robarle a unos para darle a otros. Obligar a unos a entregarle parte del producto de su trabajo para dárselo a otros. Y fíjense, hay una cosa muy interesante. Yo esto lo explico de la siguiente manera. Digo, a ver, vamos a poner el ejemplo más dramático. Vamos a empezar por lo más dramático. ¿Tiene el gobierno el derecho, y si el gobierno tiene el derecho, entonces los gobernados tendrían la obligación, el derecho de exigirte entregar tu vida a favor de alguien más? Pues no. Y ahí todo el mundo dice, no, claro que no. Bueno, pues espérame. ¿Que el primer paso para llegar a esa exigencia no sería el servicio militar obligatorio? Vamos a suponer que se arma la guerra México contra Guatemala y Belice. ¿Sí? Yo creo que yo ya la libré, por la edad que tengo, creo que ya no soy apto para defender a la patria con las armas, ¿no? Pero a muchos de ustedes, pues sí están en la primera reserva o en la segunda reserva, y en una de esas los llaman a defender a la patria. Si el gobierno, sin que sean ustedes soldados profesionales, ese es otro asunto, ¿no? El que por voluntad propia quiere ser soldado, bueno, pues así que hasta la muerte le ha de saber, ¿no? Pero no es el caso de ustedes, ¿no? A ustedes los obligaron, bueno, suponiendo que hayan salido sorteados o no, a realizar un servicio militar, que supone que en ciertas circunstancias podría significar que los llamen a filas en caso de que fuera necesario. Pero ¿qué supondría que los llamen a filas en caso de que fuera necesario? Que en última instancia lo que les estarían pidiendo, exigiendo, obligando, es a entregar su vida a cambio de alguien más. Oye, pero ¿qué no fue el mismo Jesucristo quien dijo que no hay mayor amor que el de aquel que entrega su vida por los demás? Sí, que la entrega, no que lo obligan a entregarla. Es muy distinto, ¿sí? Pero por lo general la gente dice, no, pues claro que el gobierno no tiene el derecho de obligarte a entregar tu vida, ¿sí?, a favor de alguien más. Bueno, bajémosle de dramatismo. ¿Tiene el gobierno el derecho de obligarte a entregar, no tu vida, no vamos a ser tan dramáticos, pero sí un riñón a favor de alguien más? ¿Pero qué no se ha dicho que la donación de órganos es una gran cosa? Sí, efectivamente, la donación de órganos. Pero si a mí el gobierno me obliga a entregar un riñón en beneficio de alguien más, lo que está haciendo es robándome mi riñón para dárselo a alguien más. Y entre donar un riñón y que te roben un riñón, pues está toda la diferencia que hay entre aquello que se hace voluntariamente, donar un riñón, y aquello que se hace bajo amenaza, te obligan a entregar un riñón. Pero a ver, estamos hablando de la vida de alguien. A ver, ¿allá hay alguien que necesita un trasplante de riñón, a quien ustedes no conocen, no saben ni quién es? Y el único riñón compatible con esa persona es el de ustedes, y el gobierno lo sabe. Y entonces, para salvar a aquella persona, el gobierno los obliga a ustedes, no los van a matar, nada más les van a quitar un riñón, ¿no?, a entregar el riñón a favor del otro. ¿Eso se vale o no se vale? Pues claro que no, eso es robar. Y a ver, si nos enfurecemos, si nos roban una pluma, ¿quién me robó mi pluma? ¿Cómo es posible? Claro, me subí al metro y algo, sí, sentí por ahí, claro, me robaron mi pluma de 15 pesos. Pues imagínense si nos roban un riñón, ¿sí? Bueno, parece ser que el gobierno no tiene el derecho de obligarte a donar un riñón a favor de alguien más. Bueno, bajémosle de dramatismo al asunto. ¿Tiene el gobierno el derecho de obligarte a trabajar un par de horas a la semana a favor de alguien más? Mira, ya no te voy a pedir tu vida, ya no te voy a pedir un riñón, pero te voy a exigir, te voy a demandar, te voy a obligar a que todos los viernes de 4 a 6 vayas a esta dirección a enseñarle a leer a analfabetos mayores. ¿Pero qué ayudar a leer a los que no saben no es una buena acción? Sí, claro que sí, si la haces voluntariamente, no si te obliga. Oye, ¿pero qué el gobierno obliga a ello? Pues señores, la gran mayoría de ustedes tarde o temprano van a caer en las redes de la esclavitud.
porque si se quieren graduar de esta universidad, o de aquella, van a tener que realizar un servicio social obligatorio. Ah, entonces usted, egoísta, está en contra del servicio social, de que nos ayudemos unos a otros. No, claro que no. Estoy en contra de que te obliguen, porque cuando te obligan a trabajar a favor de alguien más, pues te están agarrando de mano de obra esclava. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo al inicio de cada semestre, en el patio central de la Universidad Panamericana, se arma un mercado de esclavos. En el patio central de la Universidad Panamericana, en pleno siglo XXI. Pues, ¿cómo que se arma un mercado de esclavos? Bien, todas esas instituciones, ¿sí?, para que en alguna de ellas ustedes se apunten para hacer su servicio social obligatorio. Es un mercado de esclavos. Y yo no sé cómo esas instituciones, y lo digo muy en serio, tienen cara para venir aquí. ¿Sí? Hombre, a pepenar mano de obra esclava. Hombre, que se hagan programas de servicio social lo suficientemente atractivos para que los muchachos voluntariamente se sumen. Bueno, y los que no se quieran sumar, pues señores, que viva la libertad. Que viva la libertad. Miren, esto está en Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales de Smith. Yo cuando leí por primera vez esto en Smith hace muchísimos años, me quedó muy claro el asunto. Smith dijo, a ver, lo mínimo que se debe de exigir para convivir civilizadamente es la justicia, entendida como respetar los derechos de los demás. Eso es lo mínimo para vivir civilizadamente, que nos respetemos unos a otros, que no nos hagamos daño unos a otros. Dice Smith que en la justicia consisten los cimientos, ¿sí?, de la sociedad. Y los cimientos es lo que impide que se te caiga el edificio, ¿no? Si el edificio está bien cimentado, no se te va a caer. Es lo que le da soporte, ¿no? Y decía Smith, la justicia, el respetar a los demás, el respetar los derechos de los demás, el no hacerle daño a los demás, es algo que se tiene que exigir, si fuera el caso, por la fuerza. Eso no se puede dejar a la libre voluntad de cada quien. Ahí tú decides si me agarras a cachetadas o no. No. Ahí tiene que haber alguien que te prohíba agarrarme a cachetadas. Y si la prohibición no surte efecto, que te castigue por haberme agarrado a cachetadas. Y decía Smith, pero a ver, el que no nos hagamos daño los unos a otros, y en eso, dice Smith, consiste en la convivencia civilizada, no es suficiente. Nos quedamos cortos. Hay que dar un paso de la justicia a la beneficencia. Y la beneficencia consiste en hacerle el bien a los demás. Y es en esa beneficencia en la que, dice Adam Smith, consiste una convivencia verdaderamente humana, algo más que meramente civilizada. Y se pregunta Smith, ¿esa beneficencia, al igual que la justicia, debe exigirse por la fuerza? Y ahí Smith es muy claro, no. Eso tiene que dejarse a la libre voluntad de cada quien. Eso no se puede exigir por la fuerza, ¿sí? Porque cuando tú lo exiges por la fuerza, cuando tú le exiges a alguien trabajar a favor del otro, beneficiar al otro, hacerle el bien al otro, lo que estás haciendo es esclavizándolo. Por más que lo hagas en función de la justicia social, el bien común y lo que ustedes gusten y manden, y que no necesariamente lo hagas a punta de latigazos y con cadenas, sino con un servicio social obligatorio, y si no lo cumples no te gradúas de la universidad, con eso basta, ¿no? Hay formas muy sutiles, ¿sí? Inclusive podemos llamarlas civilizadas, entre comillas, de esclavitud, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, la tercera pregunta es, el gobierno no tiene el derecho de obligar a alguien a entregar su vida a favor de alguien más, tampoco tiene el derecho de obligar a alguien a donar un riñón a favor de alguien más. Tiene el derecho de obligar a alguien a trabajar directamente. ¿Vas a ir 2 horas a la semana, los viernes de 4 a 6, a enseñarle a leer a los que no saben leer? Pues no, ¿no? Ahora, ojalá y más gente voluntariamente ayudara a los que lo necesitan. No estoy en contra de que nos ayudemos unos a otros, estoy en contra de que te obliguen. Bueno, vámonos a lo aparentemente menos dramático. El gobierno no te va a obligar a dar tu vida a favor de alguien más. No te va a obligar a donar
a entregar un riñón a favor de alguien más. Tampoco te va a obligar a trabajar directamente a favor de alguien más, pero te va a obligar a entregarle parte del producto de tu trabajo para con ello pagarle a un profesor que le vaya a enseñar a leer a los analfabetas. ¿Eso se vale o no se vale? Y fíjense que ahí es donde muchísima gente, que a las 3 primeras preguntas dijo, claro que no se vale, empieza a dudar. Y entonces la pregunta que yo les hago es, a ver, ¿esta es una cuestión de grado? Hasta aquí no, pero de aquí para abajo sí. ¿O es una cuestión de principio? A ver, no se vale que el gobierno te obligue a ayudar de determinadas maneras. Que te obligue a entregar tu vida, que te obligue a entregar un riñón, que te obligue a entregar tiempo. Pero sí se vale que te obligue a entregar, ¿sí?, ya no trabajo, sino parte del producto de tu trabajo. Entonces, a ver, es una cuestión de grados. Los 3 primeros ejemplos no, la vida, el riñón y el trabajo, pero el cuarto sí. ¿O es una cuestión de principio? De ninguna manera se vale que el gobierno te obligue a ayudar a los demás. Bueno, yo creo que es una cuestión de principio, ¿no? Yo creo que es una cuestión de principio, ¿sí? Y a mí, insisto, me llama muchísimo la atención el que hay mucha gente que entiende perfectamente bien los 3 primeros ejemplos, pero al llegar al cuarto dice, no, eso sí se vale. Porque además, hay quien me dijo una vez, bueno, ¿y a ti qué más te da una vez que te cobraron impuestos? ¿A qué lo dedica el gobierno? No, pues claro que sí me da, pues ¿cómo que no me da? Porque no es lo mismo que lo dedique, por ejemplo, a poner alumbrado en las calles, que es un bien público para evitar el problema de los gorrones, ¿sí? A ver, insisto, el problema de los gorrones. Vamos a suponer que no hay gobierno, ¿sí?, y que los ciudadanos queremos alumbrar las calles, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es una colecta para tener dinero suficiente y contratar a quien nos alumbre las calles, ¿no? Pero, ¿qué sucede con aquellos que voluntariamente no aporten? Y si van a acabar beneficiándose de la luz, pues se convierten en gorrones. Entonces, la pregunta es, si no es, y fíjense, inclusive lo planteo en estos términos, más justo que se le obligue, ojo, a pagar a todos para proveer un servicio que va a beneficiar a todos. Bueno, o por lo menos a todos los que de noche pasen por esa calle, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque no hay manera de excluir a alguien, ¿no? ¿Cómo los podríamos excluir? Bueno, mira, a ver, todos los que aportaron para poner esas luces, les vamos a dar una credencial. Entonces, cada vez que ustedes den la vuelta en la esquina y empiecen a transitar por esta calle, va a haber un policía en su caseta y si ustedes les muestran el recibo de pago, pues pasan y si no, se van a tener que ir a otra calle. Bueno, qué ganas de complicarse la vida, ¿no? En última instancia, ¿sabes qué? Pues hombre, sabemos que hay gorrones, pero que pasen, porque nos va a salir más caro el policía que va a tener que andar vigilando todo eso a que los gorrones pasen. Pero ¿cómo evitamos el problema del gorrón cuando se trata de bienes y servicios públicos, como es el caso del alumbrado en las calles? Bueno, pues obligando a que todos paguen. Pero además, si a todos se les cobra lo mismo y a todos se les da lo mismo, a ver, a todos les vamos a cobrar 100 pesos y a todos les vamos a dar exactamente la misma luz, no hay redistribución. No le estoy quitando a unos para darle a otros, le estoy quitando a todos para darle a todos. Oye, pero si a mí también me quitaron para el alumbrado y yo no vivo en esa calle, bueno, pues vivirás en una calle que tiene alumbrado. Ah, pero si mi calle todavía no tiene alumbrado, bueno, entonces tienes que ir con las autoridades y a ver qué pasa con el alumbrado de mi calle, ¿no? También muchas veces nos quedamos callados, ¿sí? Bueno, entonces, esa sería la tercera tarea del gobierno, ¿sí? Proveer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que realmente deban de ser provistos. Porque, a ver, clarísimo ejemplo de bien público son los fuegos artificiales. Una vez que se lanzaron los fuegos artificiales, ¿sí?, pues cualquiera que esté a una distancia adecuada alrededor de los mismos los puede ver, no hay manera de excluirlos y su consumo no genera rivalidad. El que yo los vea, ¿sí?, no supone que nadie más no los pueda ver, no genera rivalidad, ¿no? Y vamos a suponer que los fuegos artificiales los pagó Don Chon, el papá de la Chiquis, que cumple 15 años, y motivo por lo cual están lanzando los fuegos artificiales al cielo en la noche, ¿no? Bueno, todos los que están viendo los fuegos artificiales y no fueron invitados a la fiesta,
se están comportando como gorrones. La pregunta es, dado que efectivamente el lanzamiento de fuegos artificiales genera gorrones, ¿sí?, ¿debería de proveerlos el gobierno? No, los fuegos artificiales no. Ahí don Chucho, si quiere pagar los fuegos artificiales, aún sabiendo que va a haber miles de personas, porque son miles, alrededor que los van a ver, pues qué bueno, ¿no? Ahí don Chucho ya sabrá si está dispuesto a subsidiar a todos los gorrones que van a ver los fuegos artificiales pagados por él o no, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso del alumbrado público, sí es distinto, ¿no? Porque sí conviene. A ver, ¿vivimos mejor con las calles iluminadas o con las calles a oscuras? Pues con las calles iluminadas, ¿no? ¿Vivimos mejor con fuegos artificiales que sin fuegos artificiales? Pues eso sí dices, mira, además de vez en cuando verlos es bonito, pero imagínense, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a pagar para que todas las noches hubiera fuegos artificiales? Pues no, pero ¿quién de ustedes estaría dispuesto a pagar para que todas las noches estuviera iluminada la calle donde viven? A lo mejor ahí sí, ¿no? Porque es más seguro. Mis hijos llegan tarde de la universidad, se tienen que bajar, abrir la puerta para meter el coche, si está muy oscuro, a lo mejor hay un ladrón escondido detrás del poste, no lo ven, se mete a la casa y nos salió mucho más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Bueno, la cuarta tarea que debería desempeñar el gobierno sería ordenar la convivencia en los espacios públicos. A ver, el típico ejemplo es poner semáforos. Los semáforos ordenan la convivencia de los automovilistas con los automovilistas y de los automovilistas con los transeúntes, ¿no? Pues claro, hay que poner semáforos para ordenar aquello, porque si no aquello se vuelve un desorden, ¿no? ¿Sí? ¿Quién debería de poner los semáforos? ¿Sí? Los vecinos que viven en esa esquina, no, pues yo creo que ahí sí tendría que ser el gobierno, ¿no? El gobierno y señalar las calles, este es para aquel sentido, este es para este sentido, poner las rayas en las calles cuando son de 2 o más carriles para saber dónde empieza el carril o no, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es una tarea legítima del gobierno que tampoco supone que redistribución, porque si le cobras el mismo impuesto a todos para poner semáforos que cualquiera que pase por ahí, ¿sí?, se va a beneficiar de que hay un semáforo, pues no estás redistribuyendo, ¿no? Ahora, claro, no todos los mexicanos nos beneficiamos del semáforo que está, ¿sí?, aquí en Goya y Extremadura. Nos beneficiamos nada más quienes diario pasamos por ahí. Alguien que vive en Monterrey, pues obviamente que no se beneficia de aquí, pero se beneficia de los semáforos que hay en Monterrey. Y la quinta tarea que creo yo debe desempeñar un gobierno, ahí donde se pueda y donde la falla del gobierno no sea más grave que la falla del mercado, sería la de corregir externalidades negativas, ¿no? El típico ejemplo vendría a ser, por ejemplo, la contaminación, ¿no? Una externalidad se define como la consecuencia positiva o negativa no intencional, esto es lo importante, no intencional, de la conducta humana. Vamos a suponer un empresario que se dedica a producir zapatos. Su intención es producir zapatos y ofrecérselos al consumidor, pero al producirlos genera contaminación. Su intención no es generar contaminación, su intención es producir zapatos. Pero bueno, sí, genera contaminación, perjudica a los vecinos y claro, eso de alguna manera se tiene que corregir. Y si no se puede corregir, por ejemplo, vía la negociación entre la fábrica y los vecinos o vía una especie de intercambio entre la fábrica y los vecinos, bueno, pues tendría que intervenir el gobierno, ¿sí?, para corregir aquello, siempre y cuando realmente aquello se corrija y no te vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque, por ejemplo, este ejemplo de la contaminación es lo que se conoce como una falla de mercado, ¿no? ¿Cuándo hay una falla de mercado? Cuando, por ejemplo, el oferente no asume todos los costos del proceso de producción que lleva a cabo. Si tú generas contaminación, estás generándole un costo a los vecinos, que tú como productor no lo estás asumiendo. Entonces, ese costo que te genera una externalidad negativa, habría, como dicen los economistas, que internalizarlo. A ver, ¿cómo le haces para que lo pagues? ¿Sí? ¿Cómo le haces para que lo pagues? ¿Sí? Pero fíjense que estas tareas, garantizar la seguridad contra la delincuencia, impartir justicia, ofrecer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que deban ser ofrecidos, ordenar la convivencia en los espacios públicos y corregir ahí donde sea posible y no te salga más caro el caldo que las albóndigas externalidades negativas, ninguna de esas tareas supone
redistribuir. ¿Sí? Ahora, a ver, vuelvo al punto. Un gobierno es un mal necesario. Es necesario por los bienes que provee, sobre todo los dos básicos: garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia. Es un mal porque la manera que tiene de financiar aquello es obligando al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo. Y eso, a ver, a lo mejor yo aquí ya no veo bien las cosas, ¿no? Y llevo años repitiendo esto y a lo mejor estoy equivocado. A ver, cobrar impuestos significa que el contribuyente, o vamos a ponerlo así, que el recaudador, que es el representante del gobierno para esos efectos, obliga al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo, sí o no. Pues sí, al menos en mi caso no. Yo no pago impuestos, a mí me los cobran, ¿sí? A mí me los cobran, ¿sí? Y eso, obligar a alguien a entregar parte del producto de su trabajo, no es la definición de robo. Oye, pero es que lo que estás diciendo es que cobrar impuestos es un robo. Pues sí. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo justificamos? Aceptando que necesitamos un gobierno, porque si yo soy anarquista y niego la necesidad de un gobierno, pues niego también la necesidad de cobrar impuestos. Pero si no he caído en el anarquismo y soy liberal y reconozco que sí necesitamos un gobierno para que realice, por ejemplo, estas 5 tareas que acabo de mencionar, bueno, pues de alguna manera hay que financiar ese gobierno, ¿no? Oye, ¿y por qué si al final de cuentas, fíjense, lo que el gobierno provee es bueno? Seguridad contra la delincuencia, impartición de justicia, alumbrado público en las calles, los semáforos en las esquinas, y efectivamente logró ahí compensar a los vecinos por la contaminación generada por la fábrica. ¿Por qué, si todo eso es bueno, pues no dejamos que los ciudadanos voluntariamente, ¿sí?, le den dinero al gobierno, como sucede los domingos cuando vamos a misa, ¿no?, que te pasan la charolita y ahí cada quien da la limosna que considere correcta? ¿Por qué no? ¿Por qué recurrir a los impuestos? Bueno, por una razón muy sencilla: para evitar el problema del gorrón. Para evitar el problema del gorrón, ¿sí? Es decir, se justifica que el gobierno, ojo, nos obligue a todos a pagar impuestos para evitar el problema del gorrón. Ahora, la pregunta está: ¿qué impuestos cobrar? ¿A qué tasas cobrárselos? ¿Y a quién cobrárselos, no? Porque, a ver, si el gobierno nos cobra a todos el mismo impuesto, no hay redistribución por el lado del cobro de impuestos, porque a todos les está cobrando exactamente el mismo impuesto. Vamos a suponer que tuviéramos, lo que para mí es el sistema tributario correcto, un impuesto único del 10% a la compra de bienes y servicios de consumo final, del 10% a todos. Bueno, le estás cobrando el mismo impuesto a todos. Entonces, por el lado del cobro de impuestos no hay redistribución. ¿Por qué hay redistribución si yo te cobro el impuesto a ti, pero no te lo cobro a ti? ¿Por qué? Porque si se los cobrara a los dos, tal vez el impuesto lo podría bajar a la mitad. Pero como nada más te lo cobro a ti y no a ti, tú tienes que pagar el impuesto que te toca a ti, más el que le tocaría a él en caso de que no se lo cobrara. ¿Sí? Entonces, ahí estás redistribuyendo. Y si cobrándole el mismo impuesto a todos, esos recursos los destinas para ofrecerle lo mismo a todos, pues no hay redistribución. Oye, pero ¿qué es lo que el gobierno puede ofrecerle igual a todos? Pues precisamente esto: seguridad contra la delincuencia, impartición de justicia, bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que deban ofrecerse, ¿sí?, el ordenar la convivencia en los espacios públicos y el corregir externalidades, ¿no? Sí.
Oye, pero es que corregir externalidades en el caso de la contaminación nada más va a beneficiar a los vecinos de la fábrica, no a los que viven a 100 kilómetros de la fábrica que contamina, de acuerdo, pero si alguien que vive a 100 kilómetros de la fábrica que contamina se muda a vivir junto a la fábrica, entonces se va a beneficiar de aquello, ¿no? Sí. Esto es lo que creo yo justificaría el cobro de impuestos, ¿no? A ver, creo que el cobro de impuestos, hijo, y siempre me muerdo la lengua al decir esto, pero en fin, está justificado, uno, si se cobran, no con fines redistributivos, ¿sí? Si se cobra el mismo impuesto a todos, ¿sí? Y si a todos se les da exactamente lo mismo, ¿sí? Y que sea un impuesto que grave el consumo de bienes y servicios, la compra de bienes y servicios de consumo final. Miren, hay una cuestión interesante, a ver, aceptemos que necesitamos un gobierno mínimo, que para mí es el gobierno, ¿no? ¿Sí? Que es el que hace estas 5 tareas, porque luego aparece el gobierno ángel de la guarda, que trata de preservarnos de todos los males, comenzando por los que te podrías hacer a ti mismo, y entonces el gobierno prohíbe determinados consumos, entiéndase por ejemplo drogas, y entonces acaba armando la que se está armando en este país, que se está volviendo un verdadero narcoestado, ¿no? O el gobierno hada madrina, que pretende concederte todos los bienes, ¿no? Desde la cuna hasta la tumba, ¿sí? Pero ahí hay un pequeño problema. Ningún gobierno puede darle todo a todos, razón por la cual solamente le da algo a algunos, y ese algo que a algunos les da, previamente se los tuvo que haber quitado a quién, a alguien más, con un agravante, dado que el gobierno cobra por quitar y dar, ni siquiera, nunca regresa ni siquiera lo mismo que te quitó. A ver, en México, ¿cuál es la dependencia encargada de quitar? El SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Todos los que trabajan en el SAT lo hacen gratuitamente, todos cobran un sueldo. El gobierno cobra por quitar. ¿Y cuál es una dependencia clarísimamente que da? Pues la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Hombre, todas, pero yo creo que la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Y la pregunta es si de Rosario Robles, que es la secretaria, para abajo, lo que hacen, lo hacen pues por el bien de la patria, por amor al arte. No, pues cobran y cobran bien. El gobierno cobra por quitar y el gobierno cobra por dar, de tal manera que para colmo de males nunca te regresa lo mismo que te quitó, porque no puede, porque se queda con buena parte de eso. Bueno, buena parte no. Eso habría que probarlo. Con parte de. Sí, con parte ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos un gobierno. ¿Cuál es la mejor manera de financiarlo? Con impuestos. No, ¿y por qué mejor el Banco Central no imprime dinero y se lo da? Porque entonces generaría inflación. Y el gobierno te quita de 2 maneras. Te quita dinero cuando te cobra impuestos. Y le quita poder adquisitivo a tu dinero cuando genera inflación. Y yo creo que es más transparente y menos perjudicial que te quite dinero cobrándote impuestos a que le quite poder adquisitivo a tu dinero, ¿sí?, generando inflación. No, de acuerdo, no recurrimos a la emisión primaria de dinero para financiar al gobierno, pero pues que el gobierno se endeude, así no nos cobra impuestos. Bueno, de acuerdo, el gobierno se endeudó hoy, contrajo una deuda hoy que va a tener que pagar dentro de un año. ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno dentro de un año cuando tenga que pagar esa deuda? Pues te va a tener que cobrar impuestos. La deuda de hoy, el día que se tenga realmente que liquidar, ¿sí?, va a significar más impuestos. ¿Sí? Entonces, de una vez, con impuestos. Ahora, a ver, ¿cuál impuesto es el menos perjudicial? A ver, ustedes van a tener que decidir ahorita, ¿sí? No nos vamos de aquí hasta que no tomemos una decisión. ¿A qué le vamos a cobrar impuestos? ¿A la producción de riqueza? Y la riqueza son los bienes y servicios. ¿O a la destrucción de riqueza? Y la destrucción de riqueza supone el consumo de esos bienes y servicios.
A ver, no hay de otra. O le cobramos impuestos a la producción de riqueza, por ejemplo, a las inversiones de las empresas, inversiones que se destinan a producir más y mejores bienes y servicios, o le cobramos impuestos a la destrucción de riqueza, que en eso consiste el consumo. Oye, a ver, espérame, ¿cómo que el consumo consiste en destruir riqueza? Bueno, primero que nada, tengamos claro que el dinero no es riqueza. El dinero es el medio de intercambio de la riqueza. La riqueza son los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Yo tengo hambre, me preparo un sándwich riquísimo, imagínenselo, riquísimo el sándwich, y me lo como. ¿Qué hice? Bueno, te consumiste el sándwich, sí, satisfaciste la necesidad, ¿no? Pero eso supone que destruí riqueza. Destruir riqueza. Es exactamente lo que sucede cuando me pongo un par de zapatos y salgo a la calle a caminar. Me estoy acabando los zapatos y tarde o temprano me los voy a acabar y voy a tener que reponerlos con unos nuevos. ¿Qué estás haciendo? Destruyendo riqueza. Es exactamente lo que sucede cada vez que utilizo esta pluma para escribir. Tarde o temprano me voy a acabar la tinta y voy a tener que reponer por lo menos el cartucho. Destruir riqueza. Consumir supone destruir riqueza. Entonces, a ver, jóvenes, ustedes tienen que decidir cuál de estas dos actividades van a castigar cobrándole un impuesto. ¿La producción de riqueza o la destrucción de riqueza? Bueno, a mí me queda muy claro que lo que habría que castigar es la destrucción de riqueza, no la producción de riqueza. Bueno, ¿y qué supone vía impuestos castigar la destrucción de riqueza? Cobrar un impuesto a la compra de bienes y servicios de consumo final. Por ejemplo, una empresa compra bienes y servicios que se van a convertir en inversiones destinadas a producir más y mejor. ¿A producir más y mejor qué? Bienes y servicios, es decir, riqueza. ¿Sabes qué? Eso no lo castigues. Es verdaderamente diabólico castigar la producción de riqueza. Oye, pero ¿no es igualmente diabólico castigar la destrucción de riqueza? Pues menos diabólico, ¿no? Insisto, partiendo del hecho de que necesitamos un gobierno y que de alguna manera hay que financiarlo, ¿no? Ahora miren, déjenme nada más compartir con ustedes rapidísimamente los números para el caso de México en el año 2014. Todavía no he hecho las cuentas para el 2013. Todavía no he hecho las cuentas para el 2014 porque no están todos los números, ¿no? Fíjense, en el 2013 el gobierno federal cobró 15 impuestos distintos. El gobierno federal, si consideramos por separado cada uno de los impuestos especiales sobre producción a bienes y servicios como al alcohol, al tabaco, a las gasolinas, etcétera, etcétera, 15. Y recaudó, si mal no recuerdo, 1.6 millones de pesos. 2003. Bueno, si en vez de esos 15 impuestos distintos se hubiera cobrado, ojo, un solo impuesto, uno, del 15% a la compra de bienes y servicios de consumo final, el gobierno hubiera recaudado 50% más de lo que recaudó. Con un solo impuesto del 15%, incluidas medicinas, alimentos, libros y todo lo que hoy no causa IVA, a la compra de bienes y servicios de consumo final. Ahora, ojo, no es un impuesto al valor agregado, es un impuesto a la compra de bienes y servicios